soy Galo Reina, bienvenidos a un nuevo podcast de R2R, las mejores conversaciones de moda y retail. Este podcast está patrocinado por If Returns, la plataforma de gestión de cambios y devoluciones que ayuda a reducir los reembolsos. Y como siempre, aquí, en la Tecnocreativa. La palabra que mejor define el podcast de hoy es luchadora. Hoy tenemos con nosotros a Tita de Flor de Asoka. Flor de Asoka es un caso muy excepcional, muy de nicho, muy interesante y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Tita. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros siempre empezamos este podcast con una pregunta muy concreta que es ¿qué fue para ti o qué recuerdo tienes tú del retail, de la moda? Tu primer recuerdo, ¿qué te surge? Bueno, quizás Carmen, el nombre de Carmen, que fue una modista que tuvimos durante muchísimos años en mi casa. Éramos 5 hermanas y que nos hacía todo, los camisones, las batas, los trajes, las cosas. Y bueno, pues fue el primer contacto que tuve yo pues con retales, con ojales, con costura. Ella era una profesional, era muy típico de mi época, que hubiera modistas en las casas de las familias. Y entonces ese fue el primer contacto que tuve yo, pues, de poder diseñar, de poder decir, oye, pues, ¿por qué no me haces esto? Me pones la manguita así, metal. Eso. La costurera. La costurera de toda la vida, pero que era una profesional. Sí. Bueno, pues qué curioso que justo además vosotros tenéis algo muy artesanal, un producto. ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo empezasteis con Flor de Asoka? Como empresa empezó en el 2004, pero como zapatos empezó más o menos en el 2017. Vimos la necesidad de crear unos zapatos para novias, porque trabajamos en el mundo nupcial, en temas de vestidos. No había novias, no había zapatos de novias en aquella época propiamente dicho, o por lo menos no nos llegaban a las novias que teníamos nosotros, y pensamos que era realmente fácil teniendo proveedores en España, y entonces pues empezamos. O sea, tú empiezas directamente Flor de Asoka en 2004 y Esto en el 2017, porque hay un largo recorrido. Hay un largo recorrido, ¿no? Sí, piedrecitas y barrancos y éxitos y no éxitos. Y yo empecé en la India, básicamente, y por eso el nombre, ¿sabes? Asoka es una planta india y tal, y un emperador. De ahí el nombre. Y empecé en la India haciendo cositas, pues temas de textil hogar. Y fueron muchos años luchando con eso y con muchas caídas y muchas levantadas y mal. Muy de emprendedora, muy de ir probando, ¿no? Sí, de ir probando sin tener claro absolutamente nada más que tenías que salir adelante. Lo único claro era que tenías que comer y salir adelante. Empezamos además con muy poquito dinero, con 1.200 euros, y entonces eso había que multiplicarlo y seguir adelante. ¿Cómo financiabas un negocio con 1.200 euros? ¿Cómo empezasteis financiando? Bueno, pues pagando lo que es la marca, lo que es el registro, que eran 500 euros. O sea, te quedan 700. Y después quedaban 700 en casa de una amiga y era una socia mancomunada que teníamos las dos, así ella también puso 1.200, con lo cual era un pelín más. Y luego, pues, teniendo la potra de encontrarte en la India con alguien que creyera en ti y financiándote un poco las primeras producciones textiles que eran pequeñitas, con las cuales podías poner. O sea, que el primer financiero fue un indio, por sí, decirlo. Básicamente sí. Y luego la cosa de vender cosas que no tenías producidas. Vender sobre el papel, sobre la Eso es muy de startup, muy de MVP, de generar un MVP, sí. Ponerlo, lo vendes y luego ya lo cobras. Efectivamente, así. Y eso fue surgiendo poco a poco y con la mala suerte alguna vez de vender algo que no tenías producido y luego llegar a la producción que no tenía nada que ver, un desastre y una catástrofe. Eso también hemos vivido. O sea, que tú aprendes a base de golpes y de repente un día decides pasarte los zapatos. ¿Por qué? No, primero nos metimos en el mundo de las novias, por una diseñadora que vino a nosotros y tal, y la llevamos durante años, y entonces eso nos dio pie a saber que no había zapatos de novia como tal, o por lo menos era difícil encontrarlos, la gente estaba muy despistada, las novias estaban despistadas, y entonces de ahí surgió la idea de decir, oye, pues ¿por qué no? Si estamos en la India, que es tan lejos y es tan complicado, y el idioma y todo, porque el indio habla un inglés de aquella manera, digo, ¿por qué no? Aquí en España, que se supone que es la cuna de los zapatos, digo, vamos a Alicante, vemos. Es curioso, ¿no? La gente lleva casándose siglos, ¿no? Y que no hubiese, sí, encontrasteis ese nicho. Sí, pero en mi época los zapatos se forraban con un trocito de tu tela y los llevabas a un sitio donde te los forraban. Entonces, a mí eso me parecía anticuado. De hecho, mis zapatos se quedaron allí, estaban más amarillos que blancos y era un desastre. Solamente había un modelo. De eso
a decir, las novias lo dan todo, disfrutan, bailan, etcétera, etcétera, quieren un zapato porque aquello es que allí te casabas, en mi época te casabas, ibas a la cenita y tal, y luego rápidamente desaparece porque estaba mal visto darlo todo hasta el final, o sea, qué poca ganas de casarte. Lo contrario a lo que pasa hoy. Entonces ahora es al revés, ahora el mundo se ha convertido en que lo das todo, disfrutas, bailas, tal, y lo que menos te quieres preocupar es que un zapato sea incómodo. Y no había nada. No. Pues de hecho, una de mis hijas se casó en el 2011, me parece que fue, y no había nada. Yo me las vi y me las deseé, encontrar un zapato más o menos que encajara. O sea que esto también es otra típica lección de emprendedora de, oye, he encontrado una necesidad, he encontrado un problema Claro. Y que lo he vivido y ahora mismo lo desarrollo. Y eso, y aunar lo que fuera comodidad, decir tal, y que fuera mono, y que luego, como el precio no es muy barato, porque hacer un zapato es caro, sobre todo en pequeñas tiradas, que luego se pudiera seguir utilizando. Que no dijera, es lo único de la boda que vas a seguir utilizando, eso y tu marido. Lo demás, pues no, se acabó. Ya habéis dicho que tenéis pocos zapatos, ¿no? Que al final fabricáis poco de cada zapato. Fabricamos muy poco, no tenemos un gran stock porque somos muy activas en ese sentido, vamos cambiando, ¿sabes? Entonces de repente tenemos una colección, cada año tenemos una colección a lo mejor de 10, 12, 15 modelos. Y entonces sobre eso hacemos versiones, los versionamos. Entonces los versionamos en función de caprichos o de por dónde va el mercado, tal. Entonces todos los meses tenemos producción, pero siempre pequeñas cantidades. Entonces no tenemos una acumulación de zapatos. Entonces no tenéis ni tenéis luego sobrestock. No, básicamente no tenemos. Tenéis como una producción completa, constante durante el día. Constante, y de hecho muchas veces nos quedamos desestocadas. Y están los nervios de las novias que quieren algo que vieron y ya no existe. Ay. Pero ahí funcionamos con la personalización. Somos capaces de hacer un zapato de uno en uno. Tiene un precio un poquito más elevado, tiene unos tiempos, pero podemos cumplir con... Entonces, si una novia se empeña en que quiere un zapato que dejó de existir... de la colección, ¿no? Porque vosotros funcionáis, también para que lo entienda la gente que os escucha, con colección y con personalización, ¿no? Y con personalización. Personalización sobre la colección. Sobre la colección. No puede venir una chiquilla, coger y decir, ay, es que quiero este zapato que me hagas, o una copia de un tal zapato. No, eso no lo hacemos. No, porque sois Flor de Asoca y tiene que seguir. Es Flor de Asoca, se personalizan nuestros modelos. Vale, o sea que son... Vale, y entonces tenéis una producción constante y ¿dónde la hacéis? Porque al final los talleres no son... O sea, tienen que ser vuestra clave, ¿no? Vuestro core. Supongo que será secreto. Claro, no, por supuesto, no te lo voy a contar. Pero trabajamos en la zona de Alicante, trabajamos con varios talleres, ¿sabes? Y tenemos unas personas que se ocupan de controlar con qué talleres, en qué momento y tal. Entonces nosotros los conocemos, pero tenemos, como si dijéramos, el control de calidad, ¿entiendes? Eso lo aprendí yo en la India también. Si no trabajas con un intermediario que te haga un poquito el control de calidad, vas mal parado. Sí, al final tu viaje por las penumbras en la India hasta 2017 te ha ayudado mucho a lo largo. Sí, me enseñó hasta Photoshop, o sea que... ¿Aprendiste Photoshop? Sí, claro, porque yo tenía que diseñar para los centros donde yo vendía las telas a base de vender en papel. Entonces tenía que crear ahí unas cosas de colores, unos diseños y unas cosas para luego mandarlo a hacer a la India. Pero bueno, tú tienes una socia, que en este caso además es tu hija. Tengo dos, sí. Pero bueno, hay una que se dedique, que le gusta la fotografía bastante, ¿no? Hay una que es maravillosa, que es la pequeña, que hizo arquitectura, entonces está metida en el mundo, bueno, tiene todas las herramientas del mundo, y luego, sobre todo, una cosa muy personal, que es mucha sensibilidad frente a la estética, el saber comunicar, y eso ha sido una gran clave. Porque ella se encarga, o cómo hacéis lo del diseño, cómo hacéis la inspiración del diseño, quién se responsabiliza por el final. El diseño, nos inspiramos un poco las tres, porque luego tengo otra que es la que es periodista, que es mucho más de cara a la comunicación con el exterior, con los distintos lugares donde estamos en Europa y tal, o sea, es muy empática. Entonces, el diseño lo hacemos las tres. Básicamente yo lo puedo proponer. Y entonces, si no se sale el filtro entre las tres, es decir, a mí no me parece esto, a mí tal, no sé qué. ¿Tenéis un modelo de gobierno ahí para controlar las peleas del nos diseño? Peleamos exactamente igual. Y lo hacemos con mucho cariño y nos peleamos, pero exactamente igual. Entonces, sale el modelo y entonces eso va al modelista que nos crea un prototipo. Y muchas veces ese prototipo no prospera. Porque nos parece que no, porque no nos gusta, porque tal, porque una cosa es el papel, el diseño en papel, y otra cosa es después el prototipo. Entonces eso requiere un tiempo y requiere un gasto. Que el prototipado también es una parte clave de un negocio
que son los mismos del taller, va por otra parte. No, es un modelista que va aparte, que trabaja con distintos... Es que en el zapato confluyen muchas actividades. Entonces, el modelista es distinto, es como un previo a los talleres. Y luego dentro de los talleres hay de todo tipo de labores. Y luego el taller es como si dijéramos el que monta todas las piezas, como en un coche, básicamente. Y las materias primas transpone el taller, también las coordina, las Las materias primas las pueden poner no, las elegimos aparte, pero y los talleres se llevan a los talleres a hacerse. Las elegimos aparte, a veces son textiles que no tienen nada que ver con el mundo de la zapatería, pero que se mandan soportar, se mandan, ¿sabes? O sea, hay una investigación. ¿Quién se ocupa de toda esta parte más talleres, almacenes? Esa es mi parte. ¿Y cómo hacéis los envíos, por ejemplo, de e-commerce? O sea, desde el mismo taller directamente, ¿tenéis un...? No, tenemos... este año hemos dado un salto, que es montarnos nuestro propio almacén, y entonces, por mediación de una aplicación informática, pues caen los pedidos y de ahí salen directamente a los... ¿Por qué habéis elegido hacerlo internamente versus Pues porque externo? somos lo suficientemente pequeñitos para que no nos hagan caso y lo suficientemente especiales para querer un trato especial. ¿Entiendes? Entonces, cuando recibimos devoluciones de zapatos o cosas, queremos que el zapato vuelva a ser como si estuviera sin utilizar. ¿Porque tenéis mucha devolución vosotros? No, tenemos, o sea, fomentamos un poquito la devolución. O sea, lo que se llama el bracketing, ¿no? A lo mejor. Sí, porque ¿qué novia se compra un zapato sin haberlo probado? ¿Entiendes? Pero por otro lado, la fomentamos, o sea, en el sentido que permitimos que compren 3 pares para que se queden con uno. Y luego también porque eso permite también la personalización. Nadie puede personalizar un zapato si no se lo ha probado, porque no se permite la devolución en la personalización. Entonces, ahí hay un movimiento que... pues más que una devolución, es una operación logística para que la gente se pueda probar zapatos. Efectivamente. Y bueno, y lo hacemos fantásticamente bien porque estamos ayudados por vuestra plataforma que nos resuelve todos los marrones del mundo. Cuando hay no encuentro tal, no sé qué, ¡paf! Mail a vosotros. Bueno, y funciona fenomenal. Hay returns. Bueno, oye, y una cosa, entonces vosotras sois 3 socias, que además a mí me gusta mucho vuestra compañía porque es muy peculiar en muchas cosas. Hablaremos ahora de lo nicho que sois, pero también es que sois una empresa familiar de una madre y 2 hijas, ¿no? Sí. ¿Cómo os estructuráis? ¿Cómo organizáis? ¿Qué hace cada una? Pues mira, Inés, que vamos a empezar de pequeñas a mayores, o sea, acabo conmigo. Inés se ocupa de todo lo que es imagen, comunicación, marketing digital, todo eso moderno, ese mundo moderno al cual yo ni llego y que está siempre además al día y además es muy buena comunicadora, eso se ocupa ella. Elena se ocupa de toda la expansión internacional. Es una mujer que ha vivido fuera mucho tiempo y casada además con un extranjero, con lo cual tiene mucha empatía con la gente, es muy sensible a los puntos donde se pide abrir o donde nos piden abrir. Entonces ella se ocupa de todo ese punto que es importantísimo para nosotros porque es nuestro futuro, la expansión, que ya está en marcha. Y yo soy un poco la petarda que está siempre en la casa, ¿sabes? Y que entonces pues me ocupo de las producciones, de que esto se haga bien, de que esto mal, de que funcione el día a día, o sea, pues de andar por casa. Voy a ver cómo la petarda se entera de las 2 funciones de sus dos socias. Voy a hacerte preguntas concretas que debería llevar una que debería llevar Inés y otras que las que debería llevar Elena. Yo te lo cuento porque hago mi función trabajo, ¿no? Y además nos reunimos asiduamente para... Vale. Pues, por ejemplo, ¿cómo empezasteis con el e-commerce? ¿No? Que eso lo lanzó, lo empujó mucho Inés. El e-commerce lo lanzó, lo empujó y lo empezó Inés. Tuvo esa visión, nosotros caímos en pandemia y entonces en ese momento Inés tuvo clarísimo... O sea, solo desde pandemia tenéis e-commerce. Sí, tuvo clarísimo que teníamos que vender en e-commerce porque no había gente, ¿entiendes? Lo tuvo clarísimo, fue muy rápida. Y ella es muy perfeccionista y entonces pues lo montó. ¿Y lo montó sola? ¿Sin ayuda de un externo? No, básicamente en aquella época estaba sola. Estaba sola y lo montó en Shopify. En Shopify, ¿por qué? Pues porque es una plataforma que ella encuentra que es fácil, no nos ha dejado tirados nunca, no necesitamos una tercera persona para poder implementarla, entonces hasta yo la entiendo. O sea, entonces empezasteis con e-commerce y
con redes sociales a la vez? ¿Habéis empezado antes? Las redes sociales había empezado Inés cuando trabajamos en el mundo de novias, que no trabajaba conmigo en Flor de Asoca, ella hacía su carrera de arquitectura y ya yo le decía, ay, jaja, comunícame esto, tal, no sé qué. Y entonces llegó a tener un crecimiento orgánico en Instagram, en el Instagram que pusimos en aquella época con aquella marca, brutal. Entonces nos dimos cuenta, ella misma y todos los que estábamos alrededor, del potencial que tenía ella. Entonces eso, de una forma orgánica, ha sido nuestra comunicación mucho antes que el e-commerce, sin producto, porque teníamos un zapatito, 2 zapatitos, pero era una fábrica de sueños. Entonces, pues eso funcionaba. En aquella época funcionaba, ahora ya no sé si funciona. Una fábrica de sueños, es decir, que no solo sacabais productos, es decir, que no No, tenéis ni siquiera fotos, ¿no? de repente salía una chica Lifestyle. ideal tomándose una copa en la playa. Y yo decía, ¿pero por qué gusta esto? Pues porque la foto estaba hecha de tal forma, o lo acogía de tal forma, o hacía, yo qué sé, o sea, yo cada vez que posteaba yo como cosa original, fatal. Decía, pero sí es lo mismo. ¿Y las No fotos era lo mismo. las hacíais vosotras? ¿Las hacía un profesional? ¿Cómo? Pues ella misma hacía fotos de forma muy natural, porque le ha encantado siempre el mundo de la fotografía, y otras veces cogía fotos de algún lado, ¿sabes? Ella tenía un blog de jovencita que funcionaba fenomenal y comunicaba fenomenal. O sea, ya eso le sale de raza. Sí. Vale, La que vale y la que no. ¿Y ahora en TikTok? ¿O seguís Instagram? TikTok es un reto que tenemos, pero todavía no estamos dentro. Bueno, pues habéis crecido, o sea, es decir, montáis eso en pandemia, el e-commerce que no existía, y ahora, ¿qué representa de vuestras ventas? Pues un 60 y pico. Un 60%. Un 60, casi 70, según temporadas. Y desde la pandemia hasta ahora, ¿cuánto habéis crecido en ventas? Desde la pandemia bastante, o sea, muchísimo. ¿En ventas totales? Sí. Pues no sé, en la pandemia empezó. Es que nuestro crecimiento ha sido brutal. El año pasado fue brutal. Y este año es sostenido. Nosotros multiplicamos por 3 de un año a otro. Y después, este año seguimos subiendo, no ha habido un parón, pero mucho más sostenido. ¿En cuánto estáis más o menos este año? Pues el año pasado acabamos en 3 kilos más o menos y este año ya estamos ahí casi. Qué barbaridad. No estamos terminando, o sea, no, un poquito menos, pero vamos, que vamos a terminar mejor, pero o sea, no ha habido un parón en ningún momento. No ha habido un parón es pero se sostiene un poco, o sea, tampoco. Y es el segundo punto que quería tratar, que me sigue sorprendiendo. Vosotros estáis en lo que se llama, habéis encontrado un nicho, muy nicho, es decir, mundo moda, mundo zapato, y no salís de ahí. ¿Cómo veis el crecimiento? ¿Veis seguir, y habéis crecido de una barbaridad, cómo veis seguir creciendo en ese mundo? Lo vamos a hacer ahora, que es donde estamos ya, de hecho estamos a nivel internacional. Que ahí es donde entra Elena. Ahí es donde entra Elena, y de hecho ya lo está haciendo, ¿entiendes? Nosotros tenemos presencia como franquicia en Lisboa, en París, y luego como muy, muy, muy presentes en Sudamérica, ya en Chile, en Argentina, en México. Estamos en Bruselas, en Alemania. Alemania siempre apostó por Flor de Asoca, no sé por qué. Algo hay que les moló. Les gusta mucho la artesanía, o sea, las cosas trabajadas. Y les gusta España. Sí. O sea, los alemanes les gusta España y les gusta el tipo de zapato. Yo no sé lo que pasó, pero en Alemania estamos como muy salpicados. Estamos en muchos sitios. Entonces, en ese punto entra Elena. Nosotros intentamos dar el salto ahora, a primeros de año, a América. América. Vamos a empezar por Florida, ¿sabes? Por esa conexión que tiene un poco latina y tal. Y bueno, nuestro crecimiento es ese. ¿Habéis analizado Mundo Moda? Entiendo que sí. ¿Habéis hecho un análisis, un business case, un análisis de la moda, de cómo funciona en Miami y en otros países, me imagino, ¿no? ¿O nada? Me gusta Miami. Sabemos el número de bodas que hay anualmente. ¿Os han invitado alguna? No. En Estados Unidos yo personalmente no. De hecho, no solamente el número de bodas, sino que a veces salpican un poco con el e-commerce y empiezan a saltar gente que se empieza a interesar y a comprar. Pero no podemos llegar si no tenemos el producto allí, porque no somos competitivos en tiempos ni en nada. Pero bueno, ya os leéis que hay cierta demanda, ¿no? Porque Sí, hay cierta demanda y nada. Y simplemente es, habiendo creado marca un poquito más en Europa, pues, y en América Latina es brutal, o sea, la demanda que hay, o sea, nos piden zapatos, todos los meses hay pedidos de zapatos, no solamente en los puntos de allí, sino gente a nivel particular. Entonces pensamos que ¿por qué no la americana? O sea, vosotros, al final, aparte de Instagram, que es clave, vuestros clientes, por decirlo de aquella manera, mueren una vez os han comprado los zapatos. O sea, entiendo que esos son los que os hacen también de vendedores, ¿no? O sea, hay mucho boca a boca.
tú piensas que cuando una novia, hoy día, en mi época no, pero hoy día una novia se viste, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, todo el mundo sabe lo que lleva puesto. ¿Entiendes? Todo el mundo se informa, todo el mundo, ay, mira y tal, ¿y de dónde son los zapatos y tal? Entonces, para nosotros es la mejor propaganda. ¿Entiendes? Claro. O sea, nosotros tenemos fotos de los mejores fotógrafos que le hacen fotos a las novias, amigas que vienen porque fulanita se casó, o sea, es que es un producto muy nicho, pero a la vez es muy gratificante. Porque, por ejemplo, si tú tuvieses que elegir a una persona a la que te gustase que lo llevase tanto del pasado como de ahora, ¿a qué persona te gustaría que llevase vuestros zapatos, que llevas un flor de soca? En el pasado y ahora. Ahora estoy feliz con que hay una chica que me encanta, que nos encanta, que es Sofía Palazuelos, que los lleva cada 2x3, y estoy feliz porque es que me parece una tía que tiene un estilazo. Si me dices aquí en España, pues yo te diría, y no lo digo por tópico, que la reina Leticia me encantaría llevar un zapato porque porque la ve todo el mundo y porque pues promociona la moda española y tal. Entonces es un punto que digo yo, ¿por qué no un zapato español? Pero bueno, ya llegará. Y luego del pasado, pues me gustan las mujeres que han tenido fuerza, ¿sabes? Y feminidad. Por ejemplo, estábamos antes pensando, Katharine Hepburn, pues ¿por qué no una mujer como fuerte y tal, expresiva, que no se deportista, a la vez femenina, pues ese tipo de mujeres. Que es un poco moderna, porque ya era moderna en su época. Era ya moderna en su época, efectivamente. Y yo creo que lo seguiría siendo hoy en día. Y hasta la ropa que usaba y todo era como muy fashion, ¿no? Sí, y a la vez fuerte. Y para ese crecimiento, ¿cómo os vais a financiar? ¿Vais a seguir haciéndolo a base de músculo propio? ¿Tenéis alguna visión? Vamos a ver, estamos con músculo propio, sí, efectivamente. Estamos en eso y por eso vamos un poco siempre sostenidos, pero evidentemente necesitamos una financiación tipo banco, tipo... Mira, hay una cosa que tengo clara y a lo mejor me equivoco, ¿eh? No me gustaría que se metiera un socio capitalista y que decidiera cosas que nosotros queremos hacer. ¿Sabes? He visto empresas que han caído porque se ha metido el socio capitalista que ha decidido tal y porque ha metido dinero se creen con el poder de. Entonces, ese punto es el único que tengo claro. ¿Cómo nos vamos a financiar? No lo sé muy bien, pero lo vamos a hacer. ¿Entiendes? Yo creo en Dios y sé que ahí está y que nos va a dar, y que nos va marcando porque en mi vida nos la hemos visto fatal y ha surgido. ¿Cuál ha sido un problema? Dices, fatal. ¿Cuándo te los has encontrado de verdad? El más gordo que tuve fue una producción de esas que vendí de textil sobre papel, que llegó y que era para tirar a la basura. Y no solamente era que había que pagar al proveedor, que eran en aquella época 50.000 euros, había que pagar todo el transporte, no había producción, no había que tal. O sea, fue un horror. ¿Y cómo salisteis? Pues recuerdo pues que mandamos a todas mis chicas, mis hijas, sus amigos y tal, a rasgar telas, a hacerlos de otra forma, a venderlos por otro lado, tal, no sé qué. El caso es que salimos. No recuerdo. Yo, ¿sabes qué pasa? Que las cosas malas se me olvidan, pero salimos porque estamos aquí. O sea, tampoco me... Una historia muy de probar, de errores, de seguir para adelante. Recuerdo de no dormir, de decir, por favor, que me entre el sueño y me duerma. O sea, fue fuerte. Muy bien. Oye, y te iba a preguntar otra cosa, es, ¿qué es lo que te hace seguir para adelante cuando habéis tenido todos esos problemas? Al final, tú eres una startupera en toda regla, te has apoyado en tus hijas, pero es una startupera en la que muchas veces te has debido encontrar sola. ¿En qué te has apoyado para seguir para adelante? Como dices bien, me he apoyado en ellas, tanto las que trabajan conmigo como las otras dos que no trabajan, ¿sabes? Somos gente que tenemos mucha fe en que las cosas que se trabajan, las cosas que se tiene esfuerzo y tal, salen para adelante. Eso se lo dices a alguien que no le pasa y bueno, pues también lo respeto, pero yo tengo fe en eso. Y las cosas funcionan. O sea, yo creo que te ves sola muchas veces, sí, pero no sé, o sea, o estamos pirados o somos un poco Quijote, más que Sancho Panza, no lo sé. Pero el caso es que aquí estamos y que seguimos teniendo la ilusión de que las cosas van a... La ilusión, ¿no? Ahora final nos vamos a Florida. Vale, pues me voy a ir yo. Vale. Me dice, ¿y conoces a gente? ¿Tienes tal? No, pues ahora mismo no hay mucho. ¿Y no se han peleado por ir contigo tus hijas a Florida? Tienen hijos y maridos. Pues es un buen plan. Pero se pelean. Sí. O sea, van a venir, de hecho, temporaditas y tal, pero tienen hijos y maridos. Pero allí vamos. Plan, pues ahí estamos. Y aparte de la internacionalización, ese Miami que suena bastante interesante, ¿otros canales que estáis trabajando? Por ejemplo, el Multimarca, el Corte Inglés, algo... En el Corte Inglés estamos ahí.
Es posible que empecemos en septiembre con ellos. Hasta ahora no queríamos porque mimamos mucho el producto y nos gusta venderlo nosotros o que sea online y tal. Pero nos hemos dado cuenta que es un canal importantísimo, que hay muchísima gente, porque nuestras clientas tienen que pedir cita previa y es un escalón muy complicado para mucha gente. Entonces, darle un poco más de visibilidad y vamos a empezar con el Corte Inglés. Porque ¿cómo hacéis la personalización? O sea, ¿tenéis una aplicación, la gente pone las cosas? No, siempre es directamente. Nosotros ayudamos a la personalización. O lo hacen nuestras multimarcas, que ya están educadas para ello, o vienen las clientas a nuestra tienda o vía email. Y eso para crecer nos está complicando un poco la vida, o sea, que está muy bien porque es vuestra fuerza, ¿no? Pero al mismo tiempo también es vuestro limitante, ¿o no? No, porque mira, te cuento, es nuestra fuerza por un lado porque el capricho se puede llevar a cabo, ¿entiendes? Pero a la vez crecemos mucho en colección, en modelos, en cosas y tal, que se limita un poco la personalización porque la gente encuentra lo que quiere ya hecho. Entonces tenemos un poco de equilibrio ahí entre las dos cositas, pero siempre hay que seguir con la personalización porque hay gente que quiere realmente algo especial y eso se le tiene que dar. Pues oye, como startupera que eres, porque la verdad es que me encanta. te veo eres una startupera en toda regla, o sea, no he visto nada en un perfil igual. No, te voy a preguntar, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años o a alguien que está empezando ahora? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, yo hace 20 años me dieron este consejo, o sea, continúa, sigue y que las cosas funcionarán. Pues eso se lo diría al que empieza. Trabaja, ten voluntad, tal, y no pretendas ser rico. O sea, ese de, es que voy a hacer tal, porque voy a ganar tal, ahí te has colado. Te has colado porque es que no, que el camino es arduo, que hay caídas, bajadas, tal, no sé qué. O sea, el ser rico no llega, pero haces una cosa con ilusión, sabes que vas llegando, sabes que va gustando tu producto y tal, y continúa. Ten fe en lo que haces, ten fe en que las cosas funcionan y ya está. Pero si lo que te mueve es el dinero, mal asunto. Muy bien, muy buen consejo. ¿Y cómo os veis dentro de 20 años? ¿Cómo ves a Flor de Soca dentro de 20 años? Yo en Italia estudiando filosofía y Flor de Soca, no sé, yo jubilada desde luego. ¿Cómo nos vemos? Pues quizá ya no seamos una marca familiar, quizá forme parte de un grupo, no lo sé, porque el mundo cambia muy rápidamente, ¿sabes? Pero en principio, en los próximos años, pues nos vemos pues tal cual estamos, o sea, un poquito más grandes, un poquito más tal, con más decisiones, pero con la misma ilusión, porque es que tanto Elena como Inés tienen una ilusión loca. O sea, cada vez que sale un zapato nuevo, o lo creamos y viene, es que nos volvemos, nos lo probamos, es locura lo que tenemos por... Pues oye, yo me quedo con eso. Al final hay ilusión y hay ilusión que se puede transmitir, con lo cual hay Flor de Soca para mucho tiempo. Esperemos. Muchísimas gracias, Tita, por haber venido a este video podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nada, muchas gracias y ya nos volveremos a ver.